Hola, ¿qué tal amigos de YouTube y Facebook que nos visitan a través de nuestras redes sociales? Es un gusto nuevamente saludarles. Mi nombre es Juanes y la intención es aprender de la palabra del Señor. Y siempre la gloria sea para Dios. En esta ocasión vamos a estudiar un poco acerca sobre el origen del pecado y el originador. ¿Cómo es que todo eso ocurrió? Eh, para las personas que nos ven a través de Facebook, YouTube, les agradezco mucho. Saudit, creo que le compartí el link para que pudiera disfrutar de estos maravillosos videos que se montan. Así que hoy vamos a estudiar y mirar el inicio del pecado, cómo es que se revela un pecador. Recuerda, siempre la gloria va a ser para Dios. Muy bien, empecemos. Uno de los principios claros que nosotros debemos de tener es que Dios siempre ha querido lo bueno para todas sus criaturas. Toda su creación, Dios creó seres perfectos, santos, con anhelos de servicio hacia Dios. Dios no no hizo ningún ángel, serafín, querubín, arcángel o ningún ser humano o de otro ser del universo con tendencias o con deseos al mal. El pecado, la muerte, el dolor, el sufrimiento, todo eso es ajeno a Dios. Dios no es responsable de eso que ocurre. Sin embargo, quisiera contarles la historia de algunos libros, autores que aún la misma Biblia como fuente primordial, que es Isaías y Ezequiel, que nos muestran pequeños detalles de cómo se desarrolló ese pecado, lo mismo que el apóstol Juan. Entonces, acá también podemos ver algunos escritores o escritos que se llama, un libro muy bueno que me gustaría que se lo leyera y buscara, que se llama La historia de la redención. Es un libro por Elena de White. O también está primero Patriarcas y Profetas y el capítulo se llama La historia de la redención. Allí también vemos un amplio concepto relacionado al desarrollo del pecado. Aquí lo único que voy a hacer yo es sintetizar muchos libros que he leído que van acorde a la teología, que van acorde a la palabra de Dios y les hice así como unos pequeños momentos y bases fundamentales que se hablan sobre el origen del mal. Bien, como texto base vamos a leer Isaías capítulo 14 versículos 12. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Solo Dios conoce los pensamientos de las personas y de todas sus criaturas. Y pues en este caso conocía los pensamientos de Luzbel. Esto acá Isaías lo compara, dice, ¿cómo caíste? Pero vámonos a mirar por qué la expresión. Se va a Ezequiel capítulo 28, Ezequiel 28, 14, dice del versículo 13, Ezequiel capítulo 28 y versículo 13. Es la expresión o el ser que Dios creó. Para algunos, en el libro de Apocalipsis y algunos pasajes bíblicos mencionan Satanás, el diablo, el demonio, ¿cierto? Y la gente normalmente conoce o distingue que hay un diablo. Sin embargo, Dios no creó un diablo. Vamos a ver qué creó Dios. Ezequiel capítulo 28 dice que ¿quién fue el que creó Dios? ¿Quién es el diablo? Mire lo que dice. Tú, terminando el versículo 12, tú eras el sello de la aprobación, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura
En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el berilio, el ónice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbonículo, el oro. Los primeros de tus tamboriles, flautas, fueron preparados en ti desde el día que fuiste creado. Tú, querubín ungido, protector, yo te puse así, en el santo monte de Dios viniste, y en medio de las piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde que el día que fue hallado en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras preciosas de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Dios crea un querubín santo, perfecto, lleno de sabiduría y de todo entendimiento. Es lo que acabamos de leer en ese capítulo de Ezequiel 28. La pregunta entonces es, ¿creó Dios a Satanás? No, Dios no creó a Satanás. Dios creó a un ángel protector, a un querubín perfecto en todos sus caminos. Vamos a masticar un poquito más despacio. Mira, lo que el texto está diciendo o lo que uno puede percibir es que nadie, ninguna persona de la noche a la mañana se hace sabio o se hace bueno. Bueno, tiene que experimentar, ¿cierto? Pasar mucho tiempo. Cuando Dios crea al hombre, crea a todos, en este caso a su primera corte, que son los ángeles, que los ángeles están divididos por querubines, ¿cierto? Como lo menciona aquí en Satanás, querubines, arcángeles, serafines, ángeles y arcángeles, que es lo que en el cielo está delante de la presencia de Dios. Cuando Dios los crea a todos perfectos, buenos en gran manera. Ahora, Dios siempre ha existido, Dios no ha sido creado ni jamás dejará de ser. Él está desde el principio hasta el fin. Él es el presente, pasado y futuro. Dios es omnipresente. Quiere decir que Dios siempre ha existido. ¿Y quién conforma a Dios? Dios lo conforma Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres seres distintos, no creados y eternos que han existido desde siempre. Entonces Dios decide crear dentro de su soberanía, decide crear a ángeles, querubines y serafines y arcángeles. Y estos ángeles están al servicio de Dios, están en la presencia de Dios. Y dentro de ellos vemos a Luzbel, a ángel de luz, que significa que Satanás, o en la Biblia dice que se llama Luzbel antes de pecar. Luzbel, ángel de luz. Entonces quiero que entiendas algo como un desarrollo. Mira, Dios es eterno, quiere decir que Dios siempre ha estado y siempre estará. Cuando Dios decide crear a la humanidad, a todos los mundos y los ángeles, empiezan un principio. Y en ese principio empiezan a pasar un siglo, otro siglo y otro siglo y otro siglo y así sin fin. Dios, al desarrollar en un punto, vamos a llamarlo que se llame un punto en el pasado, antes de que todos estuviéramos a llamar un punto de partida que se llame eternidad, antes del pecado. Ese punto de antes del pecado, donde Satanás no se había revelado, que ahora llamamos Satanás a Luzbel, cuando peca, desde allí se empieza a ver un desarrollo. Entonces eso es lo que quisiera compartir con ustedes, ese pequeño desarrollo que lo vamos a estar mirando por partes para que este video no se vuelva tan largo. Como Dios es eterno, pasaban los siglos y los siglos y los siglos y los siglos y tenía la posibilidad
de que en algún momento de la perfección de Dios pudiese haber una rebelión, ¿cierto? Pero la garantía de Dios era que siempre se permanecía paz y amor y seguridad y orden. Por una extraña razón, en este ser llamado Luzbel se desarrolla el pecado, que es lo que vamos a mirar más adelante. Ese es el gran conflicto que se está trazando. Una de las visiones o de las manifestaciones que podemos ver allí es que cuando Dios, una vez, en los libros, no estoy basándome primero en la Biblia, del comentario que se hace sobre Ezequiel y sobre Isaías, hablando sobre Luzbel. Dice, en las salas del trono había un querubín, un serafín, que después mostré a ser el único que podía tener la facultad de perdonar los pecados del hombre, que en la Biblia se menciona o se le conoce como el ángel de Jehová, que el Padre envió al mundo a favor de los arrepentidos, diciendo que Él es. Entonces, vamos a entrar en escenas para ir conectando cada escena. Dios crea a un ser de luz poderoso, santo, bueno, sabio, en todos sus caminos, perfecto, pero resulta ser que dentro de Dios, dentro de lo que compone Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Hijo es el que cumple la función de crear. O sea, el que nosotros conocemos como Jesús, Dios, que es Dios, tiene la función de crear. Y él al crear a los ángeles, en este caso, cuando llega a existir, cuando de sus manos, de su poder, de su boca, crea al Luzbel en este caso, cuando Luzbel, vamos a situarnos más o menos como la creación de Adán y de Eva. Bueno, de Adán más que todo, que se puede describir un poco más. Entonces, cuando Adán, Dios empieza a crear a Adán, cuando Adán ve, lo primero que ve es a Dios y empieza a servirle. Ve a Dios. Cuando Luzbel es creado, lo primero que ve su creador es a Dios hecho en figura querubín, ¿cierto? Que era el arcángel Miguel. Entonces, cuando Luzbel ve a la segunda persona de la divinidad, no la ve como todopoderoso, no la ve como Dios, sino como un querubín protector. Es decir, que él en primera instancia no presta atención a eso, sino que ve que él es su creador y le honra, le obedece, le hace caso, no tiene se deleita y ama a su creador, como lo hacía Adán y Eva cuando fueron creados. Amaban y se gozaban en estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que en la primera parte quiero presentarles. Cuando Luzbel fue creado, pasó varios milenarios de años para que se desarrollara el pecado. No fue que Luzbel fue creado e inmediatamente se rebeló contra Dios. No, pasó milenarios de años y en la cual a través del tiempo se empezó a rebelar contra él. Entonces, entrando en esa escena, dice, Lucifer era santo e inmaculado. Era apacible y denotaba felicidad. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro, brillaba, que procedía con mucho fulgor del parte de Dios, del trono, y resaltaba a diferencia entre los otros ángeles. Él era el más alto, era el sello de la perfección, pues era casi en gloria y hermosura como el Hijo de Dios. Dios lo hizo bueno, hermoso, tan semejante a su creador como fue posible. Volvamos otra vez a la historia de Adán. Nosotros o Adán fue creado semejante a imagen de Dios, fue creado Adán y nosotros somos creados a imagen de Dios. Entonces, cuando Luzbel fue creado, Dios en forma de querubín, que era la forma que tenía Jesús, fue creado a esa imagen, ¿cierto? Y él lo hizo lo más parecido posible y era el más importante de todo el universo.
Cuando te hablo de todo el universo, nosotros creemos y afirmamos a través de la Biblia y el Espíritu de Profecía que hay vida en otros planetas, que hay miles y millones de otros mundos que no cayeron, que no pecaron, y están los ángeles, y están los serafines y los querubines, y estamos nosotros. Y a todos el Señor, Dios los hizo hermosos con un proceder para que vivieran eternamente. Pero este ángel resulta entonces que era parecido a su creador, era parecido a su creador. Dice, cuando Cristo, no olvidemos que Cristo, el ángel de Jehová, no tiene alas, ¿cierto? No confundamos las tradiciones figuras aleadas de las divinidades paganas, porque las divinidades paganas dibujan a Dios como con alas, ¿cierto? Esto no es así. La revelación usó para los que están acostumbrados a verlo sus días. En los seres humanos se manifiesta solamente eso. Así que Cristo se hace, dice Lucifer veía al Hijo de Dios que era enviado por el Padre a cumplir los mandatos con humildad, sin estimar al ser igual a Dios como se aferrase. Así que con el tiempo se acostumbró a considerar a Cristo como querubín protector igual que él. Es decir, Cristo y Luzbel tenían como las mismas funciones, comunicar el amor o las verdades o los mensajes de Dios a todas sus criaturas por todas partes del universo. Entonces yo me supongo que el ángel de Jehová transmitía la voluntad de Dios a todos los otros mundos que nunca cayeron y que hoy permanecen en santidad y vivos por la gracia de Dios y no conocen del pecado. Y a través del tiempo eso se hacía y se repetía y se repetía. Tanto pasó que con el tiempo se acostumbró Luzbel ver a Cristo como un querubín igual que él. O sea, él veía a Jesús, el ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento lo conocemos como el ángel de Jehová, en el Nuevo es Jesús, y lo veía igual a, a él. O sea, él lo miraba de tú a tú, del mismo rango, ¿cierto? Sin saber quién era Dios, que Jesús era Dios. Pero en muchas ocasiones él veía que el trato que daba el padre al hijo era como entre iguales. Y esto lo notaba cuando el hijo se sentaba en el trono al lado derecho del padre. Mientras los otros dos querubines, Lucifer, probablemente Gabriel, quien es el que lo reemplazaría, debía permanecer parado a los lados. La diferencia entonces entre Luzbel y el ángel de Jehová, en este caso Miguel, que era Dios, era que en las reuniones más importantes donde se tomaban decisiones para el universo, solamente entraba en esa reunión el ángel de Jehová. Y Luzbel era quedado afuera o apartado y no era parte de esa reunión. Y eso empezó a notarlo con el tiempo y ahí es donde dice, empezó a desarrollarse en él la maldad. Por ejemplo, algo tan sencillo que fue envidias. Se empezó a sentir envidioso sobre Jesús que era invitado. La historia del comentario que se hace a Ezequiel 28, 17, donde menciona, vamos a leerlo, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Un día, Lucifer, un comentario a este texto dice, un día Lucifer entró a la sala del trono y entró al Padre y vio al Padre que estaba hablando con el Hijo acerca de la creación de este mundo que nosotros todavía no habíamos llegado a la existencia, estaba solamente en los planes de Dios. Se sintió Luzbel interesado en participar para dar un consejo o algún aporte, pues todos los ángeles lo admiraban por su inteligencia superior. Entonces él creía que porque era el favorito de Dios o porque era excelso y más exaltado entre todos los ángeles, tenía derecho a tomar parte de las decisiones del gobierno de Dios. Recordemos que le dije que el gobierno de Dios solamente está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que pidió permiso para sentarse en el asiento del trono que estaba al lado izquierdo del Padre, al lado norte.
según Isaías 14:3, él quería sentarse al lado norte, o sea, al lado izquierdo del Padre. Es evidente saber que Lucifer no entendía que el Hijo siempre estuvo a la diestra del Padre, a la derecha, y que la divinidad consta de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero visiblemente se podía contemplar al Padre, que contemplaba toda la gloria de Dios, y el Padre, la figura de Padre, era el Dios. O sea, se podía ver que rayos de gloria precedían de ese ser que nosotros llamamos el Padre. Pero la figura del Hijo estaba manifestada en un ángel. ¿Para qué? Para que pudiese estar entre los ángeles, entre el mundo, entre sus criaturas, y cara a cara estar con él. Y entonces era el mediador entre los ángeles, entre los otros mundos, y vamos a ver más adelante que entre nosotros, para que fuera manifestado. La pregunta entonces, ¿y el Espíritu Santo? Entonces mira, el Espíritu Santo, una de las cuales el Espíritu Santo estaba en forma de invisible. Él se hizo invisible para sostener todo el vasto universo. Sin embargo, aunque no se pudiera ver, allí estaba de manera invisible y Satanás no lo podía contemplar. Pero el trono que él codiciaba era el que estaba al lado izquierdo del Padre, donde él quería sentarse. Él pensaba que allí no había nadie, pero allí estaba la persona del Espíritu Santo de manera invisible, hablando con la eternidad. Cuando Dios tiene presencia, ya sabía que Lucifer no, como él dijo que él quería entrar a dar su opinión y su aporte en esa reunión de la creación de este mundo, eh, el Padre Celestial, Dios y Jesús, que ellos pueden ver el principio desde el fin, ellos pueden verlo todo solamente con mirar una persona o mirar cualquier momento, ellos lo ven absolutamente todo. Entonces ellos sabían que Lucifer no debía estar presente en los planes para este mundo. Además, no correspondía que ocupase el lugar que pertenecía a la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Padre le impidió que se sentara, y desde ese día, ese lugar del norte se le relaciona con el ídolo del diablo, el ídolo de Luzbel, el ídolo del cielo. Ese ídolo de la desobediencia era Lucifer, que el espíritu ya sabía que se transformaría en Satanás o adversario de Dios, que es señalado por los símbolos del santuario terrenal. Ezequiel capítulo 8:3 nos habla de él. Pero desde allí, por eso usted nota que cuando leímos la lectura, él dice, vamos a leerla nuevamente, la de Isaías dice: sobre las alturas de las nubes, Isaías 14:14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El versículo 13: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio se sentaré a los lados del norte, o sea, al lado izquierdo del trono de Dios, que es donde él quería sentarse. Él no quería revocar a Dios, no, porque él temía y sabía que Jehová era Dios. Lo que él quería hacer era igual que Dios y estar en su izquierda, a su lado, tomando las decisiones. Pero ninguna criatura se le permite tal honor. Solamente Dios es el único que tiene el honor y la gloria para decidir todo lo que se va a acontecer. Desde aquel momento, Satanás empezó a experimentar algo que es raro para Dios, para el mundo y para hoy nosotros es una realidad: a sentir envidia, a sentir orgullo y a sentir a idolatrar algo, a codiciar. Y desde allí, desde ese preciso instante, se empezó a desarrollar su carácter poco a poco, y es lo que vamos a ir mirando a lo largo de los videos. Esa es la primera parte. La segunda parte vamos a mirar el origen del mal y algunas escenas importantes. Que Dios te bendiga y espero que este video sea de bendición. Recuerda que, no sé, una aplicación es que nosotros
por insignificante que parezca algo en nuestra vida, debemos de cortarlo de raíz, porque si no se hace de raíz, poco a poco, así como Satanás, poco a poco, se va a desarrollar un carácter que se vuelva en contra de Dios, que nos rebelemos en contra de Dios. Y hoy en día rebelarse en contra de Dios es simplemente no aceptarlo como a Cristo, como nuestro Salvador personal. Que eso no pase en tu corazón, ni tampoco en el mío. Permite que el amor de Dios, su obediencia, su fidelidad, que la voz de Dios pueda hablar a tu corazón y al mío, y que podamos cada día estar adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video.